Compañeros, quisiera brevemente abarcar dos aspectos de lo que se ha tratado aquí. Por un lado, lo vinculado al avance tecnológico, el acuerdo con la Unión Europea y lo que pasa en el sector que me toca presidir, que es Unifinanzas América. Y por otro lado, la situación argentina actual a partir del resultado político que hubo en las elecciones. Creo que se hace absolutamente imprescindible discutir dos cosas, no solo el avance tecnológico como lo ha expresado Marcio, como lo expresó Héctor recién, como lo expresó la compañera secretaria de Junta de UNI, pero no puede estar disociado de que ese avance tecnológico tiene que tener regulaciones por parte de los estados. Particularmente en el sector financiero, el 40% de los activos financieros del mundo está por fuera del circuito de regulación. Si obviamente no está regulado, lo que puede provocar es una crisis sistémica dentro del sistema financiero. Y por otro lado, la regulación sirve para poder discutir en un pie de igualdad entre las instituciones financieras que tienen trabajadores bancarios, que es la actividad que me toca presidir acá en Uniamérica, con otros que no lo tienen. Nada se dice respecto a que las plataformas digitales no tienen observaciones ni controles de lavado de dinero, nada se dice del crecimiento del ciberdelito y nada se dice del resguardo inclusive de los usuarios de esos servicios financieros que no tienen ningún tipo de garantía que los dineros que les son depositados en una cuenta para prestarle a otras personas dentro de las plataformas digitales no tienen ningún sustento ni seguro de depósito atrás. Particularmente en lo que atañe a nuestra actividad y representación, lejos está de la tecnología mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus empleos, sino por el contrario lo que busca es la precarización del mismo. Y generalmente nos matan la discusión entre productividad y tecnología como dos ejes que los dirigentes sindicales nos negamos sistemáticamente a discutir. Es una opción falsa que se instala generalmente para que la sociedad tenga una mirada sobre la dirigencia sindical y la actividad sindical, que sea una mirada de dirigentes y organizaciones anacrónicas que no se ajustan a la modernidad, que es el nuevo término, como decía Marcio, que se ocupa para lo que fue en el neoliberalismo de los 90, la precarización laboral. Cuando uno observa los niveles de productividad de los trabajadores y su nivel de ingreso y de derecho, se da cuenta que el nivel de ingreso y derecho es como el electrocardiograma de una persona fallecida. Está siempre en una situación similar, ¿no? Sin alteraciones. Y quizás con alguna alteración hacia abajo, porque buscan la pérdida de derecho, porque buscan la pérdida de poder adquisitivo. Pero cuando uno mira que por el avance tecnológico mejoró la productividad, aparece como si fuera un ángulo de 45 grados. El exceso de productividad producto del avance tecnológico no derramó, como dicen ellos, hacia los sectores de los trabajadores, sino que sirvió para incrementar la tasa de rentabilidad del capital. Entonces, cuando dicen que no queremos discutir, es una falsa opción. Nosotros lo que queremos discutir, y lo que deberíamos discutir, que el avance tecnológico ha permitido un crecimiento en la productividad, y lo que queremos discutir es la distribución de ese exceso de productividad que ha generado el avance tecnológico. Entonces me parece que sería un debate para instalarnos dentro del terreno de lo que ellos quieren instalar. Queremos discutirlo, pero desde el lugar de la distribución de ese exceso de producción que genere el avance tecnológico. Ahora bien, respecto al acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, hay un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos que establece que los países que se incorporan en asimetrías económicas impositivas y en materia de subsidios necesitan no menos de 20 años para que le genere superávit comercial el acuerdo. No lo dice ningún país emergente, no lo dice ningún país de América, de África, no, lo dice la Reserva Federal de Estados Unidos. Segundo, es bueno destacar que esa asimetría ya provocó estragos en algunos países que suscribieron el acuerdo con la Unión Europea. Basta recordar Chile en el 2005, que pasó de tener 5.000 millones de superávit económico a tener 2.000 millones de déficit. Basta recordar México en el 2000, que de 10.000 millones de dólares de déficit pasó a tener 17.000 y nunca corrigieron ese déficit que le generó ese acuerdo. ¿Y por qué pasa? Doy algunos ejemplos. El sector, lo explicaban muy bien cuando exponían recién la mesa, el sector agropecuario es el más subsidiado por la Unión Europea. Y sin embargo, en nuestros países es el sector donde buscamos, a través de los gobiernos, una mejor recaudación impositiva para atender las cuestiones del Estado, porque es el sector que más rinde, al ser una economía primarizada.
Entonces, sectores subsidiados versus sectores que no lo son, porque hay políticas de gobierno de derecha que entienden la palabra subsidio como una mala palabra. Sectores subsidiados en los servicios públicos en Europa con sectores que dejan de serlo en nuestros países porque pareciera ser que subsidio es mala palabra. El Banco Central Europeo tiene una tasa de interés del 0% y tiende a ser negativa en los próximos años para poder disponer de la liquidez. Difícilmente podamos competir cuando, como por ejemplo en Argentina, la tasa de referencia es 60%. También sucede que estos acuerdos de libertad comercial implican que nadie va a poder tocar su legislación a partir de que se firme. Esto sería bueno porque donde todavía no llegó la flexibilidad laboral no la podrían sancionar a partir de ahora. Uno de los articulados establece eso. Pero uno se pone a preguntar, cuando se cristalice este acuerdo con la Unión Europea, ¿qué vamos a consumir nosotros? Si champán o vino espumante. Si jamón español o alguno de marca de nuestros países. Claramente vamos a ir hacia una comercialización de productos externos y nos vamos a quedar, como ustedes bien explicaron, una economía absolutamente primarizada. Las dos empanadas de las que hablaba el compañero haciendo referencia. Así que creo que la posición tiene que ser muy dura y terminante de rechazar la posibilidad de este acuerdo, y creo que los vientos políticos que se impulsan, primero desde México, luego desde Argentina, en el caso nuestro de Argentina, obliga a rediscutir y rediseñar una posición de fuerza dentro del Mercosur y no descartarlo como un mercado común para poder comercializar entre nosotros y no hacerlo directamente en este acuerdo con la Unión Europea. Y yendo específicamente al tema de lo que ha pasado y está pasando por estos días y por estas horas en la Argentina, llamativamente la abrumadora mayoría que obtiene el espacio político que congrega a expresiones muy populares, más de 19 partidos integramos el espacio de todos que ha ganado la elección, con predominancia claramente del Partido Justicialista en su conformación y en su liderazgo, parece ser que le preocupa a los mercados, porque en lugar de entender que un triunfo electoral que consolida una posición política y que le va a dar estabilidad política a partir de la abultada diferencia, cuando uno tiene una abultada diferencia va a tener quórum propio en ambas cámaras, en el Congreso, quiere decir que hay estabilidad política. Entonces no deberían preocuparse tanto. Es un gobierno que ya ha demostrado experiencias, el que posiblemente asuma, el que es ganador de la primaria en la Argentina, que ha demostrado políticas de inclusión, entonces no hay posibilidades de desbordes sociales que los mercados deberían estar alterados por lo que puede pasar. Entonces va a haber una estabilidad política, va a haber una estabilidad social porque es un gobierno de inclusión. Quienes asumen ya estuvieron en oportunidad de ser gobierno y cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que hay voluntad de pago de los bonos y de las deudas que tiene Argentina. Y quien va a ser el próximo presidente fue el jefe de gabinete del primer gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina, en la peor crisis institucional y económica que recuerde desde el advenimiento de la democracia a la fecha. Ergo, bajo estos cuatro conceptos, los mercados deberían estar absolutamente tranquilos. La respuesta fue todo lo contrario. Los mercados alterados, ¿por qué? Porque independientemente del voto de los argentinos, lo que quisieron imponer fue el poder por sobre la voluntad popular de los ciudadanos de mi país. Es decir, nosotros desde los mercados decimos qué es lo que tienen que hacer ustedes los argentinos independientemente de a quién voten. Y este es el tema central de discusión política, me parece, que tiene que dar la región si tenemos la suerte el 27 de octubre en Argentina de consagrar un gobierno de las características del que va a integrar la fórmula Fernández-Fernández. Porque es la discusión con el propio poder, es la discusión con el establishment. Resulta ser que ni siquiera se lo puede criticar ahora. Nuestro candidato fue visitado por el Fondo Monetario Internacional, ayer o anteayer, Héctor, no me acuerdo, anteayer, hace 2 días. La imposición que hacía el fondo era que el candidato que había ganado opositor a las políticas del gobierno de Macri, que impulsaba las políticas del Fondo Monetario Internacional, dijera expresamente que estaba de acuerdo con el Fondo Monetario y con el acuerdo que se había firmado. Como no lo dijo, y como hizo una crítica diciendo es tan responsable el gobierno de Macri como las políticas del Fondo Monetario Internacional, el dólar hoy volvió a subir en la Argentina. El país está en 2.200 puntos, me acaba de pasar, de riesgo país, y aquel temor de que
Vamos a Venezuela, ya somos Venezuela, el viejo país, entonces déjense de joder los muchachos de la derecha porque son ellos. En una hora 4%. En una hora 4%, claro. Entonces, ya ni siquiera los podemos criticar, no es solo que nos quieren imponer políticas, sino que tampoco podemos decir que esas políticas son malas, es decir, absolutamente condicionado en lo que busca el Fondo Monetario Internacional y el establishment económico mundial cuando algún país decide soberanamente llevar a cabo o adelante políticas que tengan como contenido el bien común de la mayoría de los ciudadanos. Mientras tanto, como decía, y retomando el inicio de la charla, la tasa de crecimiento de la productividad sigue mejorando la situación del capital en la Argentina y en el mundo. Por eso hoy, entre 26, creo que es el número que da el informe de la OIT de los 100 años, entre 26 se llevan casi el 90% de la riqueza del mundo. Creo y celebro que los compatriotas en la Argentina, o mis compatriotas en la Argentina, hayan volcado mayoritariamente su voto a favor de una expresión política que contempla pluralidad ideológica, que contempla amplitud de integración porque estamos los sindicatos, las organizaciones sociales. Claramente podemos tener algunas diferencias, pero esas contradicciones son contradicciones secundarias. La contradicción fundamental hoy en la Argentina es si queremos ese modelo que impulse el gobierno del espacio político que está en el Poder Ejecutivo o si queremos un modelo de país distinto. Esta es la contradicción fundamental. Y las contradicciones secundarias seguramente las iremos resolviendo en el ámbito y en el ejercicio del poder, pero desde una visión distinta a lo que está pasando en el país hoy. Así que bueno, era poner en autos de la situación argentina con la expectativa y la esperanza que el día 27 de octubre el triunfo sea en primera vuelta y no haya balotaje en el país. Y por supuesto denunciar esa actitud extorsiva del Fondo Monetario Internacional y los mercados queriendo condicionar la voluntad y la vida de los argentinos, es la que impulsan en todos los países y nos tiene que encontrar a los países de la región más unidos que nunca para recobrar gobiernos que aún con sus defectos no son gobiernos de tinte populista como ellos dicen, sino de inclusión popular, que es una cosa totalmente distinta. Por último, quiero agradecer a los compañeros de mi sector, de mi actividad que finanza, porque en esto de las denuncias y las persecuciones, un grupo de sindicatos de Argentina el día 29 de abril, creo que fue, hicimos una medida de fuerza y una marcha frente a Plaza de Mayo en la Casa de Gobierno. Fue una marcha pacífica que no terminó con ningún disturbio, no obstante ello, la ministra de Seguridad de la Nación, por orden del Poder Ejecutivo, hizo una denuncia penal contra 4 dirigentes, entre los que me incluyó, en un hecho insólito desde el advenimiento de la democracia. No solamente nos imputó 23 delitos penales, porque si habían tirado a alguien una piedra a un colectivo en el medio del paro, lo detenían el de la piedra y nos imputaban el delito a los 4 dirigentes. Y por cada delito en cada lugar del país nos imputó en total 23 delitos penales. Y lo más grave es que el delito principal los encartó en el artículo 213 bis del Código Penal argentino, que es asociación ilícita ideológica. Es decir, desde el advenimiento de la democracia a nadie se lo ha enjuiciado por eso, y más desde el Estado. El delito tiene una pena de 3 a 8 años de prisión y no es excarcelable. No lo hicieron en la sede de Capital Federal, donde se desarrolló la marcha, donde tenemos sede de los sindicatos, donde tiene sede el gobierno. Buscaron un juzgado en la provincia de Buenos Aires, en un tribunal designado por ellos hace muy poquito tiempo, con lo cual suponemos que deben tener algún tipo de conversación para que esa causa prospere. Hasta ahora no tiene requerimiento fiscal y lo único que han hecho es pedirle a todos los juzgados del país donde hubo algún disturbio que los envíen para hacer una causa central. Nada más que eso, simplemente agradecerle a los compañeros de finanzas que de todos los sectores nos mandaron su solidaridad. Y a veces este tipo de demandas, más allá de la bronca que genera porque no toleran la protesta, suele ser una medalla cuando los tiempos cambian, y será una medalla que honrosamente llevaremos por parte de este gobierno, haber luchado contra ese gobierno. Muchas gracias.